Buenas tardes, nuevamente Santa Fe, la provincia. Hoy sin la conducción de su conductor habitual, Marcelo Maini, que por problemas personales no se pudo presentar. Y bueno, hoy tomando yo esta responsabilidad. Vamos a comenzar el programa con la presentación de un libro que nos parece importante, que es la verdadera Constitución progresista de Santa Fe, la Constitución de 1921. Libro escrito por Oscar Blando, doctor en Derecho, director de Reforma Política y Constitucional del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está usted, Oscar? ¿Qué tal? Bien. También profesor de Derecho Político. Profesor de Derecho Político, así que vinculado al tema. A esto, antes de hablar del libro, una primera pregunta. Hoy la discusión política pasa entre progresismo, por un lado, y populismo. Desde la cuestión del derecho político, ¿qué nociones se manejan en esta cuestión? Bueno, el progresismo tiene diversos aspectos y una historia, digamos, vinculada normalmente a posiciones de izquierda o de centro-izquierda. El populismo normalmente, como dice Guillermo O'Donnell, entre otras cuestiones, que habla de democracia delegativas, etcétera, tiene que ver con algunos aspectos de movimientos populares, que son, en definitiva, populares y nacionales, así, digamos, con determinados ingredientes o características como formas mucho más decisionistas de la toma de decisiones del poder, con características que tienen que ver con determinados gobiernos y con determinadas mecánicas del poder. Yo diría que la Constitución de Santa Fe está enmarcada claramente en una línea que hoy podríamos decir actualmente progresista, porque tiene vinculaciones con algunos aspectos que Santa Fe todavía no ha resuelto. Por ejemplo, la laicidad del Estado. Y ese es un tema que el progresismo siempre ha levantado como propio. Es decir, la provincia de Santa Fe aún hoy establece que la religión es católica de la provincia. Y la Constitución de 1921 establecía la laicidad porque no hablaba de la religión del Estado y de la provincia. Esta provincia aún está en mora con, vamos a decirlo así, la nación o el Estado federal, por esta mora constitucional por no haber reactualizado o adecuado a la reforma de 1994. ¿Por qué cree que todavía no se ha dado esta adecuación? Usted está hablando de la reforma del 1962. La Constitución del 62, que fue, digámoslo, sancionada en un momento de inestabilidad política e institucional. Había caído en ese mes Frondizi. Te doy como dato, había tanto temor que esa Constitución del 62 no se sancionara o no se publicara, que fue publicada por el diario El Litoral de Santa Fe y no por la imprenta de la provincia, porque había temor de que no se publicara y por lo tanto no tuviera validez y vigencia. Es decir, que había una Constitución con características determinadas que tienen que ver con la gobernabilidad, por ejemplo, la mayoría legislativa automática en la Cámara de Diputados, es decir, algunos aspectos, algunas cuestiones que tienen que ver con la impronta social, porque tuvo vinculación la Constitución de 1947. Ahora, esa Constitución, después de la reforma del 94, las provincias argentinas, luego de la dictadura 86-87, la mayoría modificó su Constitución y luego algunas lo hicieron nuevamente después del 94. Hay un paradigma que la Constitución nueva establece, que son la democracia y los derechos humanos. Estos eran paradigmas que no estaban ni en la Constitución del 53, ni está presente con las características actuales en la Constitución de 1962. Hay muchos aspectos que están, digamos, por lo menos desactualizados, desde la organización del poder hasta el reconocimiento y ampliación de derechos. Ahora sí, Oscar, vamos a entrar en el libro y en la Constitución de 1921. Yo cuando leía, por lo menos lo voy a leer este libro, digo, algunos podrían pensar que también tiene que ver con
pensar esta constitución como la constitución del Partido Demócrata Progresista? Eso es relativamente cierto. ¿Por qué digo? Porque sin duda quien pone en vigencia esta constitución fue el gobierno de Luciano Molinas durante los años 1932 y 35. Y por lo tanto, Lisandro de la Torre impulsó esta constitución y fue bandera de la democracia progresista durante esos años entre 1921 y la puesta en vigencia. Sin embargo, la mayoría de la convención constituyente era radical, porque la votación de las convencionales constituyentes de 1920 tuvo el triunfo del radicalismo y luego la democracia progresista. Es decir, que del total de convencionales, más de la mitad, o un poco más de la mitad, eran convencionales radicales. No era la constitución, es cierto, que propuso la minoría, que era la democracia progresista, pero salió por unanimidad. ¿El problema cuál fue? El problema fue el tema laico que establecía esta constitución, cuyo presidente fue el primer gobernador de la convención, fue el primer gobernador radical de la provincia de Santa Fe, con la ley Sáenz Peña, que fue la primera provincia que la adoptó antes que la nación, que fue Menchaca. Menchaca fue gobernador de Santa Fe y fue el presidente de esa convención. Ocurre que Irigoyen, preocupado por el tema del laicismo, de lo que podía suceder, etc., le manda a decir al gobernador, en ese caso ya era Mosca, Enrique Mosca, el gobernador de Santa Fe en el año 21, que el tema de la constitución, de la religión, era un tema de otro siglo, que no había que... Y además que se había excedido la convención en el plazo de su desarrollo. Esas fueron las razones para que un decreto de Enrique Mosca dejara sin efecto una convención constituyente que fue aprobada por unanimidad. Fue sancionada por unanimidad de radicales y demócratas progresistas, y sin embargo fue vetada por el gobernador Enrique Mosca y no se puso en vigencia hasta el año 32 con el gobierno ahí sí de Luciano Molinas. Yo sé que ha trabajado todo un libro para explicar lo que es la Constitución de 1921, pero yo le pediría, por una cuestión de tiempo, 3 características de esta Constitución. Esta Constitución, por la época, es llamada o adscripta a lo que se llamó el constitucionalismo social. La Constitución de México de 1917, la de Weimar de 1919 en el mundo, porque establece por primera vez, 20 y tantos años antes que la Constitución peronista del 49 o la reforma del 57, los derechos sociales. Establece los derechos sociales del trabajador, un régimen económico y social realmente progresivo y progresista, casi una reforma agraria porque dividía las tierras mucho más amplias antes que ahora, entregándoselas a los colonos para que lo paguen en cuotas a largo plazo, establece la inamovilidad de los jueces en el Poder Judicial, que antes eran removidos, y establece algunas cosas que todavía no están conquistadas. Por ejemplo, la autonomía municipal. Estableció en 1921 la autonomía que todavía no tenemos en la provincia de Santa Fe. Y Rosario y Santa Fe se dieron sus cartas orgánicas, donde se regían por sí mismas, establecía una forma de elección de los concejales, etc. Y establecía otra cosa que todavía no está resuelta a nivel provincial, las formas semidirectas de democracia, el referéndum, el plebiscito y hasta la revocatoria de mandatos. Podían votar las mujeres y los extranjeros, y podían ser las mujeres elegidas y ser elegibles, año 1921, para cargos solamente locales. Realmente fue una constitución del progreso, fue una constitución de avanzada, y que si Santa Fe inicia como creo debe iniciar con sus tiempos y con los consensos que son necesarios, la reforma de la actual constitución, esta del 21 va a tener sin duda un antecedente fundamental para tener en cuenta y para recordar lo que pasó también con las instituciones en Santa Fe.
Vamos a ir cerrando, pero sin antes preguntarle dónde van a ir presentando este libro, ¿no? Digamos, en qué lugares de la provincia. Sí, porque hicimos una presentación en la Facultad de Derecho de Rosario, en la UNR y en la Universidad Nacional del Litoral. Pero como esta Constitución, digamos, no es tan conocida y hay requerimientos en ese sentido, estaremos primariamente este viernes 6 de junio en Granado Baigorria, en la Biblioteca José Hernández, a las 19:30, y el día martes 10 de junio estaremos en Casilda, en un salón del bar de Cuatro Plazas, y estaremos presentando en ambos lugares esta Constitución, este libro, mejor dicho, y también dialogando con la gente. Lo vamos y lo comprometemos como director de Reforma Política y Constitución del Ministerio de Gobierno de la provincia a que venga a hablar un poco más de política. Pero antes la última. ¿Por qué todavía el gobierno no ha podido, ya que hablábamos de autonomía, la autonomía legal? Aunque sea no la constitucional, pero la legal. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo para que las ciudades como Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, pienso, puedan tener su autonomía? Yo le doy, más que como director provincial, yo le doy una opinión que he mantenido desde siempre, desde la academia, etc. Yo creo que debe hacerse a través de la reforma constitucional. La distribución de los poderes, la distribución de las competencias en una provincia, tiene que hacerse por Constitución. No puede ser que mayorías simples o el humor de unos o de otros cambien por ley una autonomía. Esto requiere, obviamente, consensos. Y además la autonomía no se impone. No quiere decir que toda la provincia y todas las localidades van a tener autonomía. Esto se acuerda. Hay convencionalidad en esto. Debe haber acuerdos. Por ejemplo, Rosario, Santa Fe, Rafaela, no sé, las ciudades grandes automáticamente debieran tener autonomía plena. Las otras habría que paulatinamente conversar sobre eso. Pero me parece que esta es mi posición histórica sobre este tema y esta es mi opinión. La autonomía debe hacerse, como dice la Constitución Nacional, por la reforma a través de esa Constitución. Me permite, vamos a mostrar este libro que además lo tiene en coautoría. Así es, con Oscar de Fante, que es un amigo, un empresario muy conocido, un humanista, como yo le digo, que tuvo la feliz idea de compartir esta posibilidad de recrear esta Constitución de Santa Fe. Y lo que se ve allí en letra, digamos, a mano, es el original de esa Constitución, que está en el archivo de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y no se encuentra esta Constitución, si vos googleás o vas a alguna biblioteca, no la encontrás. No se encuentra. Por ahí la traducimos totalmente. Oscar, muchas gracias por haber venido y queda hecha la invitación para hablar un poco más de política y reforma del Estado. Cómo no, muchas gracias por la difusión. No, por favor. Vamos a un corte y luego continuaremos con las entrevistas en Santa Fe, la provincia.